los líderes sociales nos los están matando. ¡Ey! ¿Pero por qué? ¡No! Hola, ¿cómo están? Soy Katia Ospino. Hoy tenemos una videocolumna especial. Analizaremos toda la situación política, social, económica y hasta judicial de este país. El presidente Iván Duque tiene los días contados en la Casa de Nariño. Faltan 190 días para que termine el que los colombianos consideran el peor gobierno de la historia política de este país. Y es que nadie se imaginó que el 7 de agosto de 2018, luego de ocupar el más alto cargo en Colombia, los colombianos lo entronizaran como el presidente más impopular e incapaz. Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica y el 10º más desigual de todo el mundo. En 2020, en medio de la pandemia por COVID-19, 500.000 de colombianos cayeron en la pobreza y cerraron 500.000 negocios en todo Colombia. Por su parte, el narcotráfico no da tregua. Colombia vive en este momento tal vez la bonanza de narcotráfico más grande y dolorosa. Lo peor es que el gobierno no lo reconoce. A diferencia de México y Chile, la infraestructura de Colombia es despreciable y atrasada. Ni siquiera logran concretar un metro. Colombia es el país con más asesinatos de líderes sociales y activistas en América Latina. Ser líder o activista en Colombia es sinónimo de muerte. Desde el año 2016 han sido asesinados 500 defensores de derechos humanos, luego que en 2016 las FARC y el gobierno pusieran un alto al conflicto de 52 años. Pero la violencia se volvió a disparar de forma inclemente. En el año 2020 conocimos de 76 masacres. En 2021 el número aumentó. El país se estremeció con cada una de las 96 masacres perpetradas y entre tantos muertos van 290 excombatientes de las FARC asesinados. Y en lo que va de 2022 ya se han ejecutado 7 masacres más. La mayoría de esos homicidios han ocurrido en zonas donde se agudiza el conflicto, donde se agudiza el narcotráfico y las acciones ilegales, como son los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y el Catatumbo. Y no es por falta de recursos para contener el mal, porque Colombia dispone de ello. Y por su parte, Estados Unidos en 2021 entregó 461 millones de dólares para asistencia militar y derechos humanos. Pero de acuerdo a Human Rights Watch, Colombia no ha cumplido con las acciones contra el derramamiento de sangre y la protección de defensores de derechos humanos. Colombia tiene 11 millones de campesinos. Solo el 15% sabe leer y escribir. Y de ellos, solo el 1% va a la universidad porque el 83% restante no va a la escuela. Millones de ellos son obligados a servirle al narcotráfico y a los grupos armados. Esto es en el campo. En la ciudad no es alentador el panorama. Las familias pobres no es que tengan mucha opción para sus hijos. Solo el 9% de los estudiantes pobres de Colombia logran ingresar a la universidad. Solo el 9%. En cambio, los jóvenes ricos y de clase media sí logran hacer una carrera profesional. En el promedio, 53% de los jóvenes ricos logran ir a la universidad. Colombia, una vergüenza. Vergonzosamente, Colombia siempre ha sido reconocido en el mundo por 2 cosas. Por el conflicto interno, uno de los más antiguos del continente, y las toneladas de droga ilícita que exportan a todo el mundo. Pero ahora existe otro factor por el que es reconocido, por la inoperancia de un presidente tan impopular como lo es el presidente Iván Duque. Un mamarracho, una marioneta, un indolente. Son muchos de los calificativos que usan los colombianos para dirigirse al primer mandatario. ¡Asesino! ¡Asesino! Su gobierno, calificado como el peor de la historia, ha estado acompañado de principio a fin por cuestionamientos, escándalos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Los escándalos del gobierno de Iván Duque. Saboteo del proceso de paz. La ñeñe política. La fuga de Aida Merlano. Interceptaciones a los periodistas. Mintic. Bombardeo a niños llamados máquinas de guerra. Droga en la finca del embajador San Clemente. Memo Fantasma y el hermano de Marta Lucía Ramírez por narcotráfico. Militares envueltos en la violación de niñas indígenas. Por todo esto, y por una reforma tributaria nociva, el país se salió de los chiros y se fue a las calles a protestar. El reciente informe de Human Rights Watch dejó claro que la fuerza pública actuó de forma arbitraria e incurrió en el uso excesivo y brutal y emplearon sin compasión municiones letales y violencia de género. Volvemos al informe de la Human Rights Watch. Ellos documentaron que siendo Colombia un país con 49 millones de habitantes, desde el año 1985, el conflicto ha desplazado a más de 8 millones de colombianos. Y de los hechos recientes, subrayan que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó de más de 60.000 personas desplazadas entre enero y septiembre de 2021. 60.000 personas en tan solo 9 meses. Para asimilar estas pasmosas cifras, debemos volver la vista atrás. Un grupo numeroso de subversivos de las FARC, en desacuerdo con el proceso de paz, se convirtieron en disidentes y hoy, 6 años más tarde, se multiplicaron. Los órganos de inteligencia y de investigación dan cuenta de 32 grupos de disidentes que no se han detenido. Siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Tan solo vamos a mencionar las dolorosas cifras de 3 de los 32 departamentos de Colombia. Entre ellos, Cauca y Nariño. Las FARC desplazaron unas 23.000 personas en estas zonas. Y en el Chocó, el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia mantuvieron acorraladas, confinadas o casi secuestradas durante 9 meses a más de 33.000 colombianos. Y antes de que capturaran al comandante máximo de las autodefensas gaitanistas de Colombia, Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, este grupo armado obligaron a 4.000 personas a huir de sus viviendas. En este punto es importante decir que el desplazamiento tiene otra variante y es la restitución de tierras. El gobierno de Iván Duque promulgó restituir a millones de hectáreas, a millones de colombianos, pero la realidad es que hasta septiembre de 2021 la justicia había dictado sentencia en apenas 12.300 de las más de 133.000 solicitudes recibidas por estos hechos. Así de cruda es la violencia en Colombia. Este es el país que el presidente Iván Duque tejió para los colombianos. Su gobierno es señalado de sabotear el proceso de paz, pero además de incumplirle a los más de 30.000 paramilitares desmovilizados. De esos 30.000, 4.000 han confesado sus delitos y de ellos solo 650 han sido condenados. Por donde uno mete las narices en Colombia, la violencia es protagonista. Pero lejos estaba el pueblo colombiano de tener que enfrentarse con los responsables de protegerlos, como autorizados por sus mandos superiores, y los mandos superiores por su máxima autoridad policial y militar. Atacaron sin piedad al pueblo colombiano. Human Rights Watch halló evidencia que vinculan a la policía con 25 asesinatos de manifestantes con municiones letales. Otros resultaron heridos y otros perdieron la vista como consecuencia de los cartuchos de gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y proyectiles. A esto le sumamos las 5 denuncias por abuso sexual y 100 casos de violencia de género por la policía a lesbianas, gay, bisexuales y transexuales.
Pero eso no es todo en Colombia. No podemos dejar de mencionar que 24 reclusos murieron y 76 resultaron heridos cuando la policía intervino en los disturbios de la cárcel Modelo de Bogotá. El poder político, coludido con criminales de todas las calañas, acepta soborno, pero también son sobornadores y hay prueba de ellos. No de gratis, Colombia se ha ganado el deshonroso título de ser un estado criminal. Es como si el gobierno central, los congresistas, los alcaldes, gobernadores de turno fueran contravía del bienestar socioeconómico de su gente. Y no me voy a despedir sin tocar 3 puntos: Uribe, la JEP y los indígenas de Colombia. Más de 6.000 personas fueron asesinadas bajo la modalidad de falsos positivos entre 2002 y 2008, es decir, en el periodo que Álvaro Uribe Vélez fue presidente. Eran colombianos desempleados que se llevaban engañados para luego asesinarlos y presentarlos como subversivos. Es por eso que la JEP acusó a varios oficiales y suboficiales del ejército por su participación en la ejecución extrajudicial en los departamentos del norte de Santander, de Cesar y de La Guajira, por supuesto. Pero sorpresivamente, el presidente Uribe salió a la defensa de estos uniformados con las manos manchadas de sangre, diciendo que se necesitaba una amnistía general, un borrón y cuenta nueva, reducirles las penas de prisión y que pudieran postularse a cargos públicos. Esto para beneficiar a los políticos condenados por vínculos paramilitares. Y eso mismo lo hizo Álvaro Uribe Vélez, el culibajito, el mismo aliado del presidente Iván Duque, el mismo que la Corte Suprema puso en prisión mientras determinan su participación en el cambio de las declaraciones de algunos exparamilitares, las cuales ayudarían a determinar su rol en la creación de los grupos armados de las autodefensas en Colombia. Y concluyo diciendo que en Colombia ya se adelanta un show hipócrita para que los mismos responsables de la situación del país se mantengan en el poder. Estos mismos inoperantes se olvidaron que las culturas indígenas en el país son uno, si no el eslabón más importante de nuestra historia. Pero les importa un carajo. Vimos cómo militares resultaron envueltos en violaciones a menores indígenas. Y por si fuera poco, quieren exterminar una de las culturas indígenas más bonitas del país, la cultura wayú. En 2021 se presentó una catástrofe humana en el departamento de La Guajira. 32 niños y niñas menores de 5 años murieron de desnutrición, de hambre. El motivo: el acceso limitado de agua potable segura, las acciones inadecuadas del gobierno central y local para conseguir suficiente atención de salud, agua y alimentos. Mientras los niños y los ancianos wayú se mueren de hambre, los congresistas de esta región dándose la gran vida. Por su parte, Alfredo de Luque, en una cicla de arriba abajo y de abajo arriba. Una que otras veces lo vemos en sus costosos trajes enteros, repletando a los indígenas, a los guajiros de mentira, porque ahora pretende subir al Senado. Pero muchos dicen que no le va a alcanzar su ambición para llegar. Por su parte, Tina Soto en las mismas, intentando que su hijo Juan Loreto Gómez quede con su credencial. Ella sabe que muy pronto la van a condenar por corrupción. Nosotros, por lo pronto, aquí terminamos. Nos vemos en el próximo informe. Chao.